Era una tarde tranquila cuando recibimos la orden de desplegarnos en una zona montañosa remota. Nuestro objetivo era sencillo: vigilar un área conocida por ser usada como ruta de contrabando. El informe indicaba que la actividad delictiva había disminuido, pero nuestra presencia era necesaria para mantener el control. Salimos en convoy, con los vehículos avanzando lentamente por caminos apenas visibles entre la espesa vegetación. Al llegar al lugar, montamos un campamento cerca de un arroyo. La naturaleza nos rodeaba, y la tranquilidad del entorno nos hizo bajar la guardia. La rutina se estableció rápidamente: patrullas diurnas, vigilancia nocturna y el ocasional reporte de avistamientos de animales salvajes. Una noche, mientras me encontraba en mi turno de guardia, algo llamó mi atención. A lo lejos, entre los árboles, vi una luz tenue moviéndose lentamente. Al principio pensé que era uno de mis compañeros, pero todos estaban en sus puestos. Decidí acercarme para investigar. A medida que me aproximaba a la fuente de la luz, noté que ésta se movía de manera errática, como si alguien estuviera perdido. Cuando llegué a un claro, vi a un hombre mayor, de aspecto humilde, sosteniendo una linterna. Su ropa estaba desgastada, y su mirada, aunque tranquila, tenía un aire de preocupación. «¿Qué hace aquí?», le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. El hombre me miró fijamente antes de responder. «Estoy buscando algo importante», dijo, su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera hacer más preguntas, el hombre se giró y comenzó a caminar hacia el bosque. Decidí seguirlo, asegurándome de mantener una distancia segura. La luz de su linterna parpadeaba, y su figura se desvanecía entre las sombras de los árboles. Después de unos minutos, llegamos a una cabaña abandonada. El hombre se detuvo en la entrada y me señaló el interior. «Todo lo que buscas está adentro», dijo, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad. La cabaña parecía haberse detenido en el tiempo. La puerta de madera chirrió al abrirse, revelando un interior cubierto de polvo y telarañas. El aire era denso y tenía un olor a humedad y descomposición. Encendí mi linterna y comencé a explorar. Las paredes estaban cubiertas de viejas fotografías y recortes de periódico, todos relacionados con desapariciones en la región. En una de las habitaciones encontré un viejo diario. Al hojearlo, descubrí que pertenecía a un tal Miguel, quien había vivido en la cabaña hace muchos años. Sus escritos describían encuentros extraños en el bosque, y cómo él había tratado de documentar todo. Una de las últimas entradas hablaba de un ritual de invocación, y advertía sobre un mal antiguo que habitaba en la zona. De repente, un ruido fuerte proveniente del exterior rompió el silencio. Salí de la cabaña, apuntando mi linterna hacia el origen del sonido. La luz iluminó a uno de mis compañeros, Julio, que se acercaba apresuradamente. «Eduardo, algo está pasando en el campamento. Necesitas volver ahora», dijo, su voz cargada de urgencia. Regresamos al campamento lo más rápido que pudimos. Al llegar, la escena que nos recibió era caótica. Algunos de mis compañeros estaban en estado de pánico, hablando de figuras que habían visto moviéndose entre los árboles. Otros mencionaban haber oído susurros y risas inquietantes provenientes de la oscuridad. Tomé control de la situación, ordenando a todos que formaran un perímetro defensivo alrededor del campamento. La noche se hizo más oscura, y el aire se volvió aún más pesado. Intenté contactar a la base, pero las radios no funcionaban. Algo o alguien estaba interfiriendo con nuestras comunicaciones. Mientras patrullaba el perímetro, vi algo que me hizo detenerme en seco. A unos metros de distancia, una figura alta y delgada se movía entre los árboles, sus ojos brillando con un resplandor antinatural. No era humano, pero su forma bípeda sugería una especie de inteligencia. La figura se acercó lentamente, y con cada paso, el miedo en mi interior crecía. Finalmente, cuando estaba a pocos metros de mí, se detuvo y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba cubierto de una especie de máscara hecha de piel y huesos, y sus manos largas y delgadas terminaban en garras afiladas. «¿Qué eres?», logré preguntar, mi voz apenas un susurro. La criatura no respondió. En lugar de eso, levantó una de sus manos y señaló hacia la cabaña. Comprendí que quería que volviera allí. Con el corazón latiendo con fuerza, comencé a caminar de regreso.
sintiendo la presencia de la criatura siguiéndome de cerca. Al llegar a la cabaña, la figura se detuvo en la entrada y señaló el diario que había encontrado antes. Lo abrí nuevamente, y esta vez noté una página que no había visto antes. En ella, Miguel describía cómo había sellado a la criatura dentro de la cabaña usando un antiguo amuleto. Sin embargo, el sello se había roto, y la criatura había quedado libre. Comprendí lo que debía hacer. Encontré el amuleto escondido en una de las esquinas de la cabaña y lo sostuve firmemente. La criatura me observaba en silencio, como esperando mi siguiente movimiento. Siguiendo las instrucciones del diario, comencé a recitar las palabras del ritual. Cada palabra parecía absorber la luz a mi alrededor, haciendo que la cabaña se sumiera en una oscuridad casi total. La criatura se retorció y dejó escapar un grito que resonó en todo el bosque. Con un último esfuerzo, completé el ritual, y la figura se disolvió en el aire, dejando solo un rastro de humo negro. El amuleto cayó de mis manos, y el silencio volvió a reinar en el lugar. Regresé al campamento exhausto pero aliviado. Mis compañeros, aunque aún asustados, estaban a salvo. Nos reunimos y decidimos abandonar la zona al amanecer. Mientras nos alejábamos, no pude evitar mirar hacia atrás, preguntándome si realmente habíamos terminado con la amenaza. De vuelta en la base, reportamos lo sucedido, aunque omitimos ciertos detalles para evitar preguntas innecesarias. La oficialidad aceptó nuestra versión, clasificando el incidente como un enfrentamiento con contrabandistas. Sin embargo, los recuerdos de esa noche nunca me abandonaron. A veces, cuando la noche es especialmente oscura y el viento sopla entre los árboles, puedo sentir una presencia observándome desde las sombras. No sé si es mi imaginación o si la criatura sigue ahí, esperando una oportunidad para volver. Lo que sí sé es que esa misión cambió mi vida para siempre. Aprendí que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni explicar, y que a veces el verdadero enemigo no es el que podemos ver y enfrentar, sino el que se oculta en los rincones más oscuros de nuestra realidad. Hace unos años me encontraba destinado en una base militar en la Sierra de México. Mi vida en aquel entonces era bastante monótona. Levantarse temprano, entrenar, patrullar y luego volver a la base para descansar. La rutina se repetía sin mucha variación, y aunque el trabajo podía ser agotador, me había acostumbrado a la tranquilidad que ofrecía la sierra. Las mañanas eran frías, y el sol apenas calentaba a través de la densa niebla que cubría el lugar. Las patrullas se hacían en silencio, solo el crujir de las hojas bajo nuestras botas rompía la calma. Vivíamos en un campamento improvisado, con tiendas de campaña y una pequeña caseta que usábamos como cocina y comedor. Una tarde, mientras estábamos en la cocina, un hombre del pueblo cercano vino a visitarnos. Se llamaba Don Lorenzo y traía con él una cesta de frutas como muestra de agradecimiento por nuestra presencia. Nos contó que había vivido en la sierra toda su vida y que conocía cada rincón de aquel lugar. A primera vista, parecía un anciano amable y curioso, interesado en nuestra labor. Don Lorenzo se quedó un buen rato con nosotros, hablando de historias de la sierra, de la gente del pueblo y de cómo habían cambiado las cosas con el tiempo. Sin embargo, había algo en su tono que nos puso nerviosos, como si estuviera guardando un secreto. Unas semanas después de la visita de Don Lorenzo, las cosas empezaron a ponerse raras. Comenzamos a escuchar ruidos por la noche, pasos que crujían las hojas, susurros lejanos y el sonido de algo golpeando las ramas. Al principio, pensamos que eran animales, pero la frecuencia y el patrón de los ruidos eran demasiado constantes para ser algo natural. Una noche, mientras estaba de guardia, vi una figura a lo lejos, apenas visible a través de la niebla. Era alta y delgada, con una postura encorvada. Me quedé inmóvil, tratando de enfocar la vista, pero la figura desapareció entre los árboles. Al día siguiente, les conté a mis compañeros lo que había visto, pero todos tratamos de racionalizarlo, pensando que quizás había sido mi imaginación. Las noches siguientes fueron más intensas. Los ruidos se volvieron más fuertes y las sombras parecían moverse más cerca del campamento. Una noche, mientras estábamos todos reunidos en la cocina, escuchamos un grito desgarrador proveniente del bosque. Salimos corriendo, armas en mano, pero no encontramos nada. De regreso notamos que faltaba uno de nuestros compañeros, Jorge. Comenzamos a buscarlo desesperadamente,
pero la niebla era tan densa que apenas podíamos ver unos metros adelante. Finalmente, encontramos su cuerpo cerca de un árbol, sus ojos abiertos de par en par, llenos de terror. No había signos de lucha, pero su rostro reflejaba un miedo indescriptible. Esa noche, el miedo se apoderó de nosotros. Sabíamos que algo más allá de nuestra comprensión estaba acechándonos, algo que no podíamos combatir con nuestras armas. Decidimos abandonar el campamento y regresar a la base principal al amanecer, pero la niebla parecía seguirnos, envolviéndonos en un silencio sepulcral. Regresamos a la base principal y reportamos lo ocurrido, pero nuestras historias fueron recibidas con escepticismo. Nos dijeron que probablemente habíamos sido víctimas de nuestra propia imaginación, exacerbada por la soledad y el aislamiento de la sierra. Sin embargo, todos sabíamos que lo que habíamos experimentado era real. Desde entonces, evito las sierras y los lugares aislados. Los recuerdos de esas noches en la niebla aún me persiguen, y aunque trato de vivir mi vida de manera normal, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que escucho el crujir de las hojas bajo mis pies. La base estaba ubicada en un lugar remoto, rodeada de bosques densos y colinas empinadas. El acceso era complicado y el camino apenas visible. Llegamos al anochecer y el lugar ya emanaba una atmósfera inquietante. Las estructuras estaban en ruinas, cubiertas de enredaderas y grafitis. No había señales de vida, solo un silencio opresivo que parecía envolvernos. Establecimos un campamento temporal cerca de la entrada principal. Mientras nuestros superiores organizaban las patrullas nocturnas, mi compañero, el sargento Ramírez, y yo recibimos la orden de inspeccionar el edificio principal. Armados y con linternas en mano, nos adentramos en la oscuridad. El interior del edificio estaba peor de lo que habíamos imaginado. Los pasillos eran estrechos y llenos de escombros. Las paredes estaban cubiertas de moho y manchas oscuras que sugerían años de abandono. Caminamos en silencio, atentos a cualquier sonido o movimiento. De vez en cuando, el crujido de la madera bajo nuestros pies rompía el silencio sepulcral. En una de las habitaciones, encontramos viejos archivos y documentos esparcidos por el suelo. La mayoría eran ilegibles, pero algunos mencionaban experimentos y pruebas realizadas en la base. No entendíamos mucho de lo que decían, pero algo en esos papeles nos puso nerviosos. Continuamos nuestra exploración, adentrándonos más en el edificio. En un momento dado, Ramírez se detuvo en seco y me hizo una señal para que guardara silencio. Escuché un ruido leve, como un susurro, proveniente del fondo del pasillo. Apuntamos nuestras linternas hacia la fuente del sonido, pero no vimos nada. Sin embargo, una sensación de ser observados se apoderó de nosotros. Decidimos avanzar con cautela. Cada paso que dábamos parecía resonar en el vacío. Al llegar a una intersección de pasillos, nuestras linternas captaron algo que se movía rápidamente fuera de nuestro campo de visión. Parecía una figura humana, pero su movimiento era antinaturalmente rápido. El miedo empezó a calar en nuestros huesos, pero seguimos adelante. Llegamos a una sala grande que alguna vez debió ser un comedor. Las mesas y sillas estaban volcadas y el aire estaba cargado con un olor fétido. En el centro de la sala, vimos algo que nos heló la sangre. Un círculo de velas negras, todavía encendidas, rodeando un símbolo extraño dibujado en el suelo. Antes de que pudiéramos reaccionar, escuchamos un susurro detrás de nosotros. Al girarnos, vimos a la figura que habíamos vislumbrado antes. Era un hombre, o al menos eso parecía, con la piel pálida y los ojos hundidos. Nos miraba fijamente, sin parpadear. Ramírez levantó su arma y le ordenó que se identificara, pero el hombre no respondió. En cambio, comenzó a murmurar algo en un idioma que no entendíamos. De repente, las velas se apagaron y la sala quedó sumida en la oscuridad. El pánico se apoderó de nosotros. Disparamos nuestras linternas en todas direcciones, pero el hombre había desaparecido. El aire se volvió gélido, y un sonido de pasos rápidos resonó por la sala. Sentí una presencia a mi espalda y, al girarme, vi que Ramírez había caído al suelo, inconsciente. Lo levanté como pude y corrí hacia la salida. Los pasillos parecían alargarse interminablemente, y la sensación de ser perseguidos no nos abandonaba. Finalmente, llegamos al exterior y llamamos al resto de la unidad. Regresamos a nuestro campamento y reportamos lo sucedido. Nuestros superiores estaban escépticos,
pero enviaron un equipo a investigar la base al día siguiente. No encontraron nada fuera de lo común, solo ruinas y documentos viejos. Ramírez fue trasladado al hospital militar, donde permaneció en coma durante semanas. Cuando despertó, no recordaba nada de lo ocurrido. A pesar de las investigaciones oficiales, nadie pudo explicar lo que vimos esa noche. La base fue sellada y declarada fuera de límites. Desde entonces, he vivido con la incertidumbre de no saber qué enfrentamos realmente. Algunos días, el recuerdo de esos ojos hundidos y esa presencia inhumana todavía me quita el sueño. La vida en el ejército continuó, pero la experiencia en la base abandonada me dejó marcado. Dejé el servicio activo poco después, incapaz de sacudirme el terror de aquella noche. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, a veces veo esa figura en la oscuridad, recordándome que hay cosas que es mejor dejar en el olvido. Soy Juan, un soldado raso en el ejército mexicano. Mi vida era sencilla, dedicada a la rutina y al cumplimiento del deber. Me levantaba temprano todos los días, realizaba ejercicios físicos, atendía las órdenes de mis superiores, y al final del día, me permitía un momento de paz leyendo un libro o escribiendo cartas a mi familia. Mis compañeros eran como una segunda familia, y en el cuartel, aunque lejos de ser un paraíso, encontrábamos maneras de sobrellevar la distancia de nuestros seres queridos. Vivíamos en un campamento temporal cerca de un pequeño pueblo en las montañas. El pueblo era tranquilo, con sus habitantes llevando una vida simple y sin sobresaltos. Los niños corrían por las calles polvorientas, y los ancianos se sentaban a la sombra de los árboles, conversando sobre tiempos mejores. Era un lugar que, a pesar de la guerra y los conflictos que azotaban otras partes del país, parecía haber sido olvidado por el tiempo. Un día, nos asignaron una misión que, en apariencia, parecía rutinaria. Debíamos explorar una zona boscosa cercana, cartografiar el terreno y asegurar que no hubiera actividad enemiga. Era una tarea simple, sin mayores complicaciones. Me asignaron a un grupo de 4 hombres, todos jóvenes y ansiosos por demostrar su valía. Entre ellos estaba Ramírez, un soldado con más experiencia que nosotros, y que se había ganado nuestro respeto con su carácter firme pero justo. Partimos temprano en la mañana, armados y preparados para lo que pudiera surgir. El bosque era denso, con árboles altos que bloqueaban gran parte de la luz del sol, creando un ambiente fresco y sombrío. A medida que avanzábamos, Ramírez nos contaba historias de misiones pasadas, anécdotas que aliviaban la tensión y nos mantenían alertas. Después de unas horas de caminata, llegamos a un claro en el bosque. Decidimos descansar un momento y revisar nuestro equipo. Ramírez, siempre precavido, sugirió que tomáramos algunas fotografías del lugar para documentar nuestra misión. Mientras preparaba la cámara, uno de los chicos, García, notó algo extraño. ¿Vieron eso?, dijo señalando hacia el borde del claro. Todos dirigimos la mirada hacia donde apuntaba, pero no vimos nada fuera de lo común, solo árboles y sombras. Ramírez tomó una foto y revisó la imagen en la pantalla de la cámara. Su expresión cambió, pasando de curiosidad a confusión. «Miren esto», nos dijo, mostrándonos la foto. En la imagen, entre los árboles, se distinguía una figura borrosa, como la silueta de una persona, pero era demasiado grande para ser un ser humano y parecía cubierta de un pelaje oscuro. Tratamos de racionalizar lo que veíamos, atribuyéndolo a un juego de luces y sombras, pero algo en la expresión de Ramírez nos hizo sentir incómodos. Decidimos seguir avanzando, pero la atmósfera se había vuelto más tensa. Cada crujido de las ramas, cada movimiento en el follaje, nos ponía en alerta. Sentíamos que algo o alguien nos observaba. De repente, escuchamos un rugido profundo, casi gutural, que resonó por el bosque. Nos quedamos congelados, intentando localizar la fuente del sonido. Ramírez nos hizo una señal para movernos en formación, avanzando lentamente hacia donde creíamos que había provenido el ruido. De repente, algo enorme y oscuro salió de entre los árboles, abalanzándose sobre nosotros con una velocidad que no parecía natural. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar. La criatura, que ahora podíamos ver claramente, tenía la forma de un humanoide, pero su tamaño y su apariencia bestial eran aterradores. El enfrentamiento fue caótico. Tratamos de disparar, pero la criatura era demasiado rápida. En un abrir y cerrar de ojos,
se abalanzó sobre García, lanzándolo varios metros con un solo golpe. Ramírez gritó órdenes, tratando de mantener la calma, pero el pánico era evidente en todos nosotros. Intenté apuntar con mi rifle, pero mis manos temblaban. La criatura atacó a Ramírez, desgarrando su uniforme y dejándolo herido de gravedad. En medio del caos, logré disparar varias veces, pero solo uno de los tiros pareció hacerle daño. La criatura rugió de dolor y se lanzó hacia mí. Sentí sus garras desgarrando mi piel, pero en ese momento, mis compañeros lograron dispararle de nuevo, haciendo que colapsara a pocos centímetros de mí. Respirábamos con dificultad, aún en estado de shock. La criatura yacía en el suelo, inmóvil. Ramírez, herido pero consciente, tomó el radio y pidió una extracción de emergencia. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Esperamos en silencio, rodeados de los cuerpos de nuestros compañeros y de la criatura muerta, hasta que finalmente escuchamos el sonido del helicóptero acercándose. Nos llevaron de regreso al campamento, donde recibimos atención médica inmediata. La historia oficial sería que habíamos sido atacados por un grupo armado, sin mención alguna de la criatura. Nos instruyeron para mantener esta versión bajo amenaza de severas repercusiones. A pesar de las heridas, sobreviví. Ramírez también, aunque su recuperación fue larga y dolorosa. Nunca olvidaré ese día en el bosque, ni la criatura que casi nos mata. Desde entonces, mi percepción del mundo cambió. Ahora, cada sombra en la noche, cada sonido extraño, me llena de un temor profundo e indescriptible. La misión que parecía rutinaria se convirtió en una pesadilla que me perseguirá por el resto de mi vida. Serví como sargento en el ejército mexicano durante más de 15 años. Mi experiencia abarca desde operaciones rutinarias hasta enfrentamientos con el crimen organizado. Sin embargo, hay una misión que nunca olvidaré, no por los peligros habituales, sino por algo mucho más oscuro y difícil de explicar. Hace unos años recibimos la orden de desplegarnos en una región montañosa al norte del país. Nuestra misión era sencilla: patrullar la sierra y asegurarnos de que no hubiera presencia de narcotraficantes. El área era conocida por su densa vegetación y terreno accidentado, lo que hacía que el avance fuera lento y agotador. Llegamos al lugar al atardecer. Nos instalamos en un claro rodeado de árboles imponentes. Todo parecía tranquilo, y la primera noche transcurrió sin incidentes. Sin embargo, al día siguiente, algo cambió. Mientras explorábamos una parte más densa de la selva, nos encontramos con una cueva oculta por la vegetación. El teniente a cargo decidió que debíamos investigar el lugar, ya que podría servir como escondite para delincuentes. Entramos en formación, iluminando nuestro camino con linternas. La cueva era profunda, y el aire se volvía cada vez más frío a medida que avanzábamos. De repente, un sonido metálico resonó en la oscuridad. Nos detuvimos en seco, apuntando nuestras armas hacia el origen del ruido. Lo que vimos nos dejó helados. Una figura humana encadenada a la pared de la cueva. Era un hombre, sucio y demacrado, con los ojos desorbitados por el miedo. Intentamos comunicarnos con él, pero solo murmuraba incoherencias. Decidimos sacarlo de allí y llevarlo de vuelta al campamento para interrogarlo más tarde. Esa noche, el hombre comenzó a gritar en su sueño, palabras en un dialecto desconocido. Nadie pudo dormir, y la sensación de inquietud se apoderó de todos. A la mañana siguiente, el hombre había desaparecido. Sus cadenas estaban rotas y no había rastro de él. Lo buscamos por todo el campamento y sus alrededores, pero fue inútil. Algunos soldados comenzaron a hablar de maldiciones y espíritus, historias que siempre habíamos escuchado pero nunca creído del todo. Decidimos seguir adelante con nuestra misión, aunque la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Durante los siguientes días, varios soldados reportaron ver sombras moviéndose entre los árboles y escuchar susurros que parecían provenir de la nada. La tensión crecía, y el miedo comenzaba a apoderarse de nosotros. Una noche, mientras estaba de guardia, vi algo que nunca podré olvidar. Una figura alta y oscura se movía lentamente hacia nuestro campamento. Pensé que era un enemigo y apunté mi arma, pero cuando la figura se acercó pude ver su rostro. Era el hombre que habíamos encontrado en la cueva, pero algo en él había cambiado. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su piel parecía estar cubierta de una capa de suciedad y sangre seca. Antes de que pudiera reaccionar,
La figura desapareció entre los árboles. Informé al teniente, pero él solo me dijo que debía estar imaginando cosas debido al cansancio. Sin embargo, no fui el único en ver cosas extrañas esa noche. Varios compañeros reportaron ver la misma figura, y algunos incluso afirmaron que escucharon su voz llamándolos por sus nombres. Decidimos abandonar la misión y regresar a la base. Al llegar, nuestros superiores no creyeron nuestras historias y nos ordenaron mantener silencio sobre lo ocurrido. A pesar de las advertencias, algunos de nosotros no pudimos olvidar lo que vimos en la sierra. Nunca volvimos a hablar de ello, pero cada uno de nosotros quedó marcado por esa experiencia. A veces, en mis sueños, todavía veo esa figura oscura y escucho su voz susurrando en la oscuridad. Sé que lo que vivimos en esa cueva no fue una simple alucinación. Algo maligno acecha en esas montañas, algo que nunca debería haber sido despertado. Hasta hace poco mi vida era bastante rutinaria. Me levantaba temprano, entrenaba con mis compañeros, cumplía mis turnos y esperaba con ansias mis días libres para ver a mi familia. Nuestro cuartel general estaba ubicado en una región montañosa, un lugar tranquilo donde rara vez pasaba algo fuera de lo común. Cada día comenzaba con la misma rutina: despertar al amanecer, desayunar en el comedor con mis camaradas, y luego pasar el día entre entrenamientos, maniobras y mantenimientos de equipo. A veces, hacíamos ejercicios en el bosque cercano, un lugar que, aunque era denso y algo sombrío, siempre había sido parte de nuestro entorno habitual sin causar mayor preocupación. Un día recibimos a un nuevo soldado en nuestra unidad. Se llamaba Juan, un tipo callado y reservado, pero eficiente en su trabajo. Al principio su presencia no llamó mucho la atención. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Durante una de nuestras sesiones de entrenamiento en el bosque, Juan mencionó que había encontrado una vieja trinchera, probablemente de la época de la Guerra Civil. A todos nos pareció curioso, pero no le dimos mayor importancia. Una tarde, mientras descansábamos después de un arduo día de ejercicios, Juan sugirió que fuéramos a ver la trinchera. Yo, junto con otros 2 compañeros, decidimos acompañarlo. Caminamos durante unos 20 minutos hasta llegar a un claro oculto entre los árboles. Allí, medio enterrada y cubierta de vegetación, se encontraba la trinchera. Parecía inofensiva, solo un vestigio del pasado. A partir de esa visita comenzaron los pequeños eventos inquietantes. Al principio, eran cosas simples: escuchar ruidos extraños durante la noche, sombras que se movían en el borde del bosque, o sentir una presencia cuando estábamos solos. Tratábamos de racionalizarlo, atribuyendo los ruidos a animales y las sombras a juegos de luces. Sin embargo, todo cambió cuando Juan empezó a comportarse de manera extraña. Una noche, lo encontré parado junto a la trinchera, murmurando para sí mismo. Al acercarme, pude escuchar que hablaba con alguien, pero no había nadie más allí. Le pregunté si estaba bien y, sin voltear a verme, simplemente dijo: «Él está aquí, en la trinchera». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero traté de no darle mayor importancia. Los eventos se intensificaron rápidamente. Una madrugada, fuimos despertados por los gritos de Juan. Corrimos hacia su tienda y lo encontramos temblando, con los ojos desorbitados. «Está aquí, quiere que vayamos con él», repetía una y otra vez. Intentamos calmarlo, pero nada funcionaba. Esa misma noche decidimos que alguien debía vigilarlo. Tomé el primer turno. La noche estaba sorprendentemente silenciosa. De repente, Juan se levantó y comenzó a caminar hacia el bosque. Lo seguí de cerca, tratando de mantener la calma. Llegamos a la trinchera, y allí, en la penumbra, pude ver una figura. Era un hombre, o al menos eso parecía. Estaba vestido con un uniforme antiguo, y su rostro era una sombra impenetrable. Juan se detuvo frente a él y comenzó a hablar en un idioma que no entendía. La figura se volvió lentamente hacia mí, y sentí una ola de terror paralizante. Era como si todo el calor hubiera sido succionado del aire. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. La figura se acercó más y más, hasta que finalmente pude ver sus ojos, vacíos, sin vida. Con un último esfuerzo logré gritar, lo que despertó a los demás. Corrieron hacia nosotros, y en ese momento, la figura desapareció. Juan cayó al suelo inconsciente. Lo llevamos de regreso al campamento, pero nunca volvió a ser el mismo. Seguía murmurando sobre el hombre de la trinchera, y, eventualmente, fue trasladado a una instalación médica para recibir tratamiento.
Después de ese incidente, ninguno de nosotros volvió a acercarse a la trinchera. La presencia de aquel hombre había dejado una marca imborrable en nuestras mentes. Juan nunca se recuperó por completo, y yo, aunque seguí sirviendo en el ejército, siempre tuve presente esa noche. El bosque, que antes era parte de nuestra rutina diaria, ahora era un recordatorio constante de lo desconocido y de los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. A veces, cuando el viento sopla entre los árboles, parece traer consigo susurros de tiempos pasados, recordándonos que algunos ecos del pasado nunca desaparecen por completo.